Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Padre Santo, porque cada día, Señor, tú nos hablas, Señor, y nos instruyes, Padre amado, para que podamos hacer tu voluntad, Señor, para que podamos llegar a tu propósito, Señor amado. Y que esta noche, Señor amado, que podamos, Señor, entender tu mensaje, Señor amado, que podamos retenerlo en nuestros corazones, Padre, y que sobre todo sea usted glorificándose en nuestras vidas, Señor amado. La gloria y la honra, Señor, es para usted y el honor es todo suyo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amen. Pueden tomar sus asientos. You can go ahead and take a seat. Me gustaría preguntarles, I want to ask you guys today, ¿a quién le gusta el silencio? who here likes silence? Bueno, yo creo que quizás a muchos les gusta el silencio, Do many of us like silence? pero hay algunas personas a las que no les gusta el silencio. And there's some that don't like the silence. Y quisiera compartirles un testimonio para antes de entrar a lo que es el tema. I want to give you guys a short testimony before going into the word. Hay momentos muy especiales en los que la presencia del Señor simplemente nos llena, nos rodea. There's sometimes the power of the presence of God when it fills us up. Y entre los momentos en los que Dios me ha llenado con su presencia, hubo uno muy especial. And there was a moment that was very special when God filled me up with his presence. Creo que como unos 2 años, tuve una cirugía para sacarme un cordal. 1 to 2 years ago, I had a surgery that was to remove my tonsils. Y fue un día viernes, día domingo iba a venir a la iglesia, pero estaba un poquito como que no estaba segura si venir o no. The surgery was on Friday, and by Sunday, we had service, but I wasn't really feeling it to come to church. Porque todavía estaba un poco inflamado, tenía un poco de dolor y pues estaba un poco incómodo para poder hablar, ¿no? It was very, it was very uncomfortable because it was still swollen, I was still in pain, and it was going to be very uncomfortable trying to talk to people. So I was thinking if I was going to come or not to church. Y entonces el Señor me dijo, ve, te voy a enseñar algo. And God said, go, I'm going to show you something. Entonces, pues vine a la iglesia, llegué cuando ya había comenzado el servicio y todo para que no tuviera que hablar casi con nadie. And I came and I tried to come not so early so I didn't have to talk to anybody. Y comienzan las alabanzas y muy poderoso y el Señor ministrando a través de la alabanza. And the worship started and it was so beautiful the way that God was moving. Y yo quería alabar al Señor con todo mi corazón, pero no podía. And I wanted to worship God with all my heart and might, but I couldn't. Y sentí en mi corazón como una impotencia. And I felt in my heart hopeless. Me sentí como cuando a alguien le cortan las alas, por decir así. I felt like, let's say in other words, when someone cuts someone's wings. Cuando anhelas hacer algo y de verdad no puedes hacerlo. When you desire to do something, but you just can't do it. Pero en ese momento el Señor me habló y me dijo, no te preocupes, And God at that moment spoke to me and said, don't worry about it. yo escucho el corazón. I hear your heart. Aunque tus labios no puedan hablar, yo escucho tu corazón. Even though your lips cannot talk, I can hear your heart. Y el Señor me dijo que comenzara a adorarlo en mi corazón. And God said that to worship within my heart. Y entonces en ese momento, aunque no podía hablar, solamente alcé mis manos y en mi corazón y en mi mente estaba adorando al Señor con todas mis ganas. And even though I couldn't worship through my lips, I was able to worship God through my heart and through my mind and with my hands. Y el Señor comenzó a ministrarme de una manera tan, pero tan hermosa. And God was able to minister in such a beautiful, profound way. Y en ese momento entendí que el silencio puede ser algo muy poderoso. And there in that moment, I was able to find out that through silence, something beautiful can happen. Pueden haber diferentes tipos de silencio, ¿no? There's different kinds of silences. Y eso es el tema del que me gustaría hablar hoy, que podamos entender qué significa escuchar en medio del silencio.
And that's the topic that I want to talk about today, the different silences that we can discover today. Porque Dios nos puede ministrar a través del silencio, aunque no lo creamos, Dios nos ministra muchas veces a través del silencio. Even though we can't think that God can do it, but God can definitely minister through silence. Entonces, ¿qué es el silencio? So let's ask ourselves today, what is silence? El silencio es simplemente la ausencia de sonido. Silence is the absence of sound. Puede ser la ausencia de sonido a tu alrededor, It can be the sound of who's around you, la ausencia, la abstenencia de poder hablar. the absence of being able to communicate. En sí es no producir ningún sonido. There is absolutely not one sound. Entonces, podemos ver diferentes tipos de silencio, ¿no? Podemos ver el silencio a nuestro alrededor, como decía. So there's many different silences, just like one that we said about what's around us, El silencio, nuestro silencio our silence, y el silencio de Dios. and the silence of God. Y me gustaría enfocarme en lo que es el silencio de Dios y nuestro silencio para que aprendamos a entender cómo Dios muchas veces nos ministra. And I want to be able to talk about today what is God's silence and what is our silence. Y vamos a ver primera de Samuel 3:10. We're going to go ahead and read the word. Primera de Samuel 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. The Lord came and stood there, calling at the other times, Samuel, Samuel. Then Samuel said, Speak, for your servant is listening. El Señor tenía un mensaje para Samuel. God had a message for Samuel. Y Samuel estaba escuchando que alguien lo estaba llamando. And he was able to hear that somebody was trying to talk to him. Y él va a donde Elí porque pensaba que Elí lo estaba llamando, And he goes because he thinks that the son is calling him. pero Elí no era el que lo estaba llamando. But it wasn't the son that was calling him. Una vez más, y no era Elí quien lo estaba llamando. And once again more, it wasn't him calling him. Hasta la tercera vez que Elí le dijo, responde cuando vuelvas a escuchar esa voz llamándote. The third time it happened, and he called his name again. Entonces, Samuel tuvo que hacer silencio. Samuel estaba en silencio para poder escuchar esa voz. Samuel had to be in pure silence to be able to hear that voice. Imagínense si Samuel estaba en medio de una gran bulla y haciendo mucho ruido por todos lados, quizás no hubiese escuchado la voz. Just imagine if you were inside of a place that has so much noise and you're trying to hear that voice. Y muchas veces en nuestra vida espiritual nosotros necesitamos aprender a hacer silencio. And sometimes in our spiritual lives, we have to learn that there's times that we need to be silent. Porque hay momentos en los que Dios solamente quiere que nuestros oídos estén atentos a su voz. There's times that God just wants us to be able to hear his voice. La misma palabra de Dios nos dice que todo tiene su tiempo. The word of God clearly tells us that everything has its time. Tenemos tiempo para alabar, We have time to worship. tenemos tiempo para gritar y saltar, We have time to scream and jump. tenemos tiempo para clamar, We have time to cry out. pero también debemos tener un tiempo para simplemente escuchar. And we also need to make a time crafted just to be able to hear. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué el Señor a mí no me habla? And sometimes we ask ourselves, why isn't God speaking to me? Pero yo creo que la pregunta que nos debemos hacer a veces es, ¿estoy escuchando? But sometimes the question that we need to ask ourselves is, am I listening? Porque muchas veces estamos hablando y le decimos al Señor tantas cosas, And sometimes we're asking God so many things from left to right, pero no nos detenemos a escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir. but we don't held ourselves to be able to really listen to God. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a un lugar a donde nosotros necesitamos ayuda o necesitamos información, For example, if we go to a place and we're asking for instructions, y nosotros vamos y le hacemos una pregunta a la persona que esté ahí a cargo, and we're going to go ahead and ask that person a question. pero si usted se pone a lero, como dicen, mientras la persona le está explicando, ¿usted cree que va a entender el mensaje? If you're here trying to talk at the same time they're talking, are you really going to understand what they're saying? No, no vamos a entender el mensaje. No, we're not going to hear the message. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida espiritual, que perdemos los mensajes del Señor porque estamos hablando constantemente mientras Él habla.
And sometimes that happens in our spiritual lives that we're too much talking that we end up not being able to hear God. Entonces, por eso es que es muy importante que aprendamos a saber en qué momento nosotros debemos guardar silencio. And that's why it is very important for us to know when is the right moment for us to be quiet. Y también que aprendamos a reconocer lo que es el silencio de Dios. And also being able to recognize what is the silence of God. Para muchos quizás el silencio de Dios puede parecer algo malo, Sometimes the silence of God for us can be something bad. pero de hecho podemos encontrar muchas cosas buenas en el silencio de Dios. But there's more greater things during the silences of God. Por ejemplo, hay un periodo de tiempo que se le conoce como los años del silencio, que fue como un periodo de 400 años. There is a period of time that we all of us know that it is the years of silence, that God did not speak to his people for 400 years. Y el Señor no dio palabra al pueblo, no hubieron nuevos profetas que llevaron palabra al pueblo. El pueblo no estaba recibiendo palabra de Dios durante esos 400 años. God was not speaking to his people for those 400 years. There was no prophets and there was no messages being delivered to those people. Y podemos decir, 400 años es mucho tiempo. And we can say 400 years is a lot. Imagínense, ¿cuánto tiempo podemos estar nosotros sin que Dios nos hable? How many years can we go without God speaking to us? Yo creo que si nosotros estamos mucho tiempo sin que Dios nos hable, nos perdemos, If there was a long period of time that God didn't speak to us, we might as well just leave porque necesitamos la dirección del Señor, ¿verdad? because we need the direction of Christ. Pero me llama mucho la atención que durante ese tiempo, ¿no?, que se conoce los años del silencio, What caught my eye was during that time of the 400 years el Señor estaba preparando algo, that God was preparing something. porque después de esos 400 años fue la llegada de nuestro Señor Jesucristo para darnos la salvación. Though we can see that after those 400 years, that was when the God's coming ended up coming and he ended up blessing his people. Entonces Dios estaba preparando algo bueno que no solamente fue para ese tiempo, That God was preparing for something great, and it was not just for that moment, sino que aún hasta el día de hoy y seguiremos nosotros beneficiándonos del sacrificio que Dios hizo para nuestra salvación. from that moment and now we can see the sacrifice that God made that day. Entonces, ¿cuáles son las razones muchas veces por las que Dios está en silencio? What are the reasons that God is silent? Una de las razones es cuando, por ejemplo, ya el Señor nos ha venido preparando para algún proceso que tenemos que pasar One of the reasons is that God has to prepare us for y a season, simplemente nos deja que pasemos por el proceso and he lets us go through that season, y Él está observando. and he has been observing. No significa que Dios se fue y nos dejó y resuelvan sus problemas solos, It doesn't mean that he left you abandoned and he just let you go. sino que así como, por ejemplo, cuando estamos en la escuela Just like we were in school, y los maestros nos vienen preparando durante un periodo y luego tenemos un examen, and they prepare us for a test at the end of the school year, el maestro está callado, ¿verdad? the teacher is silent. Todos estamos callados en la clase, nada más haciendo el examen. All of us in that room is silent and taking that test. Y así mismo Dios está en nuestras vidas muchas veces cuando estamos pasando por un proceso. It's the same thing when God is putting us through a test, that he is also quiet. Porque Él ya nos dio las herramientas, ya nos preparó para el proceso. He already gave you the tools. He already prepared you for this moment. Y es hora de que nosotros pues pasemos la prueba, ¿no? And it is time for us to be able to go through this test. Hay otros momentos en los que Dios puede guardar silencio cuando Él está simplemente observando, admirando cómo nosotros hemos crecido. There's sometimes that God is just silent and just admiring the creation that he created. No sé si les ha pasado muchas veces, bueno, para los que tienen niños quizás es más fácil entenderlo, For those of you who have kids, it's more easier for you to understand. que a veces uno se les queda viendo a los niños y uno como que, "Ay, no puedo creerlo que yo hice eso." Sometimes we're just admiring our child, and I'm like, man, I can't believe I created that. Y uno solo los observa en silencio. And we just observe it as parents in silence. Ni siquiera uno les dice nada, sino que uno solamente se siente tan orgulloso de ellos y solamente los estamos observando. We're just so proud of what we created, and all in silence. A veces Dios simplemente está viendo cuánto nosotros hemos crecido. God is just admiring how far we have come.
Y otras veces su silencio puede significar de que Dios quiere ver qué es lo que nosotros vamos a hacer durante su silencio. And sometimes it's God during that silence. He wants to see what we're going to do in that period of silence. A veces Dios calla porque Él quiere ver qué vamos a hacer. ¿Vamos a seguir confiando o vamos a dejar de confiar? During that silence, God is questioning, are you going to be having faith in me or you're losing faith in me? ¿Nuestra fe se va a fortalecer o Es- se va a debilitar? Is our faith going to grow or is our faith going to deteriorate? ¿Nos vamos a agarrar más del Señor o nos vamos a caer? Are we going to grab more to God or are we just going to simply fall? Vamos a decir, Señor, tú no me diste lo que yo quería, me voy. We're going to say, God, you didn't give me what I asked for, so I go. Y muchas veces en ese silencio Dios espera que nosotros podamos seguir confiando en Él, que podamos seguir agarrados de Él. And God, during that moment, God is hoping that you are clinging to Him during that period of silence. Entonces, el silencio de Dios no es malo, a veces puede ser muy, muy bueno para nosotros. So those periods of silences that God gives us is not all the time bad. Pero es importante que aprendamos a entenderlo, It is very important that we learn it. porque hay momentos en los que también Dios puede estar en silencio porque tal vez no le estamos agradando. Sometimes God is silent because we're not worshiping Him the way that we should. Porque, por ejemplo, volviendo al tema de los niños, yo siempre me gusta hacer referencia con los niños porque para mí es mucho más fácil como madre hacer referencia con los niños. Going back to the topic of children, it's easier for me to explain this since I am a mother. Pero hay momentos en los que tal vez los niños hacen algo que uno les dijo que no hicieran. Sometimes our kids do things that we literally told them to not do. Y ya uno sabe qué fue lo que ellos hicieron. And the kids know exactly what they did. Pero uno se queda en silencio esperando para ver si ellos van a venir donde uno And sometimes as parents, we wait to see if our child comes back. y decirle, hice tal y tal cosa. And for them to tell us, I did this and this. Perdón, I'm sorry. lo voy a reparar. I'm going to repair it. Y muchas veces Dios está en silencio también esperando a que nosotros podamos venir delante de Él y que podamos decirle, Señor, aquí están mis fallas. And God is there waiting as a loving father, waiting for us to go to Him and tell them, God, I'm sorry for what I have done. Pero de cualquier manera que lo miremos, el silencio de Dios pues no es malo. Nada más necesitamos aprender a entenderlo. No matter how it looks like, the silences of God are always good. Amén. Y yo sé que muchos, especialmente yo creo que al inicio de nuestro caminar, muchos nos hacemos esta pregunta. I think the beginning of our journey walking with Christ, we all ask ourselves this question. ¿Cómo sé que Dios me está hablando? How do I know if God is speaking to me? Pregúntale al hermano que está a su lado. ¿Tú sabes cuando Dios te está hablando? Ask the person next to you, do you know when God is speaking to you? Y la verdad es que Dios siempre nos está hablando. In reality, God is speaking to us all the time. Aun cuando nosotros no conocemos nada del Señor, Dios nos habla. Even when we don't know about God, He is still talking to Aun us. cuando nosotros estamos allá en el mundial, como dicen, Dios nos habla. Even though we were in the world, He is still trying to talk to us. En todo momento Dios nos está hablando de una u otra manera. In all moments, God is trying to talk to you one way or another. Pero vamos a ver algunas maneras en las que, por lo general, podemos ver cómo Dios nos habla. We're going to go ahead and see how does God speak in general. Una de esas maneras es a través de su palabra. One of the ways is by His word. Todos sabemos que la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra fuente para poder conocer la voluntad del Señor. All of us know that His word is the bridge for us to be able to get to know Him better. Entonces, el Señor siempre tiene un mensaje para nosotros a través de su palabra. God always gives us messages throughout from His word. A veces el Señor usa sueños o usa visiones para hablarnos. Sometimes He uses dreams or visions to be able to speak to us. Son un poquitito más difíciles de entender a veces, ¿no? Pero también es una manera en la que Dios nos habla. Sometimes they're a little bit more difficult to understand, but that's one of the ways that He uses. A veces el Señor nos habla a través de una vocecita que uno como que escucha ahí que le está hablando. Sometimes there is such a voice that you can't really dictate what it is, but it's also Him. Y no sé, los que han visto las caricaturas, si han visto las caricaturas esas en las que está el angelito y está el diablito hablando al otro lado.
If you guys ever seen that little cartoon that it has an angel on one side and the devil on the other. Porque así como Dios nos habla, el enemigo también habla. And just how God speaks to us, so does the devil. Y nosotros tenemos que aprender a identificar la voz de Dios. And we need to be able to identify what is God's voice. Pero Dios, cuando nos habla y escuchamos esa voz, When God speaks to us, es una voz que es difícil de describir, pero que llega el momento en el que tú simplemente la conoces. at the beginning, it's a difficult voice to understand, but once you get to know it, you know that that's God speaking to you. A veces puede parecer como un pensamiento, Sometimes it comes out like a thought. a veces puede parecer como un sentimiento, Sometimes it can come out as a feeling. lo que le llaman algunas personas gut feeling. Sometimes it can also be a gut feeling. Y es un sentimiento que uno aprende a identificar conforme nuestra relación con Dios va creciendo. And with our relationship with God growing, this is how we're able to dictate it. This is God speaking to me. Pero depende de cómo nosotros nos acercamos al Señor. This determines on how close we are to God. Entre más cerca estés del Señor, entre más cercana sea tu relación, The more closer you get to God, the more closer your relationship is with Him. más fácil te va a hacer entender It's going to la be a lot voz more de Dios. easier for you to understand His voice. Como para darles un ejemplo, por ejemplo, bueno, todos somos hijos, ¿verdad? All of us here are kids, right? Y nosotros tenemos a nuestros padres y muchas veces podemos escuchar que nuestra mamá o nuestro papá está hablando por allá, pero uno sabe que ese es nuestro papá o que esa es nuestra mamá. Us as kids, we're able to recognize our parents or our mother and father be able to call us from a mile away. O pueden ser los hijos o una persona muy, muy, muy cercana a nosotros. Or our children or someone very, very close to us. El caso es que nosotros sabemos quién es por su voz porque le conocemos de cerca. We know who that person is because of how close we are to that person. Así mismo es con Dios. It's the same thing with God. Entre más cerca estamos de Él, más rápido conocemos su voz. The more closer that we get to Him, the more easier it is for us to dictate His voice. También hay otra manera en la que el Señor nos habla. There's another way that God speaks to us. Y el Señor nos habla a través de otras personas también. Sometimes God speaks to us El from Señor people. muchas veces prepara un mensaje para nosotros y nos los da a través de otra persona que sirve como un vaso. Sometimes God uses someone to be able to be used as a vessel to give us a message. Y puede ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, Sometimes it could be a brother or sister of Christ. pero en algunos otros momentos puede ser cualquier persona, aunque no conozca de Dios. In other words, it can be literally anybody who might not even know who Christ is. Yo he escuchado testimonios de personas que les ha hablado un borrachito por ahí en la calle I've heard people that they've said the person that's drunk in the corner has y que spoken to les ha them. dicho, Dios quiere que tú vuelvas a la iglesia, And the drunk person says, God is telling you that you need to o go que back to les church. dice, Dios te bendiga. Or says, God bless you. Entonces Dios puede usar a cualquier persona para hablarte, pero con esto hay un detalle, So here we can say that God can use anyone to speak to you, but there's a minor detail. que muchas veces nosotros no recibimos la palabra de Dios a través de otra persona. Sometimes we don't receive the message that's coming from that person that God is using. Hay dos razones que he visto y las he experimentado en mi vida también. There's two reasons that it can be, and I've experienced them both myself. Nos hacemos los locos. We act like the crazy one. Sabemos lo que Dios está diciendo. We know exactly what God is telling us. Entendemos claramente el mensaje de Dios, We can understand clearly the message that was given that day. pero nos hacemos los que no escuchamos. But we acted like we didn't hear it. Y luego decimos, ay, pero es que el Señor a mí no me dijo nada. But then we say, nah, God didn't speak to me. No, es que no quisimos hacer caso. No, He did. We just didn't want to listen. Y a veces pasa eso, de que Dios nos está hablando y uno por ahí como que voy a hacer que no vi, que no escuché y bueno. And sometimes God does speak to us, but we always act like, no, I didn't hear Him. I didn't hear nothing from Him. Y otras veces pasa de que menospreciamos el vaso que Dios quiere usar para hablarnos. And sometimes we end up not appreciating the vessel that God used. Sabemos que Dios es soberano y que Dios puede usar a quien Él quiera, We know that God is amazing, and we know that He can use literally anyone. porque al final del día todos somos creación de Dios. Because at the end of the day, we are all creation of God. Pero muchas veces Dios quiere bendecirte con una palabra,
But God wants to bless you with a word, pero porque el vaso que Dios está usando o no te cae bien o no te parece que es muy santo o no te parece que es la mejor persona, no recibes el mensaje. but sometimes the vessel that God uses, we're like, no, they're not that holy, they aren't that great, they aren't that smart. Entonces, Dios siempre nos está hablando. God is always trying to speak to us. Pero la pregunta, como les decía al principio, ¿estamos escuchando? The question that I asked in the beginning, are we listening to God? Eso es lo que nosotros necesitamos aprender. This is what we need to learn. Porque el Señor puede estar mucho tiempo tratando de llevarnos al propósito, God can take for a very long time to take us to the promised land, tratando de llevarnos hacia su voluntad, to take us to His will, de darnos esas bendiciones que nosotros le hemos pedido. to give us the blessings that we have been asking for. Pero si nosotros no estamos prestando atención al Señor, But if we are not paying attention to God, se nos van a pasar de lado, se nos van a ir de lejos. those blessings are going to pass right through us. Y el Señor, como creo que muchos cuando el Señor les da una palabra le pueden decir esto. And those who have God has spoken to, we can say that. El Señor primero nos habla a nosotros para también hablar a los demás. Sometimes God speaks to us first, so we're able to speak to the others. Y ese es un tema que el Señor me ha venido hablando de hace muchísimo tiempo. And this is what God has been talking to me for a while now. Entonces, si el Señor está hablando, es porque nosotros necesitamos escuchar. So if God is speaking to us, that means it's our time to Yo listen. le dije al Señor, bueno, Señor, usted dígame qué es lo que me quiere decir, porque yo sé que usted me quiere hablar. So I was telling God, please speak to me because I know that you want to speak to me. Y yo espero que en esta noche también el Señor pueda hablarles a ustedes. So I think in this beautiful night, we can also say that God wants to speak to us as well. Que a partir de este día el Señor ustedes puedan entender el mensaje que Dios tiene para cada uno. Hopefully today you're able to understand the message that God has for each and every one of you. Que aprendamos a escuchar su voz y que podamos llegar a ese propósito para el que Dios nos ha llamado. That we can recognize His voice and we can also understand what is Porque our Dios calling. tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. That God has big blessings for each and every one of us. Así que necesitamos estar atentos para escuchar su voz. So we need to be attentive to His voice. Y si yo les preguntara en este momento, If I were to ask you in this moment, ¿están ustedes escuchando la voz de Dios? are you listening to God's voice? Contéstese usted mismo. You can answer that by yourself. Pero Dios está atento a nuestra voz, nosotros también tenemos que estar atentos a su voz. Just like God is attentive to our voice, we have to do the same. Mire lo que dice Salmos 62 del 1 al 2. Let's go ahead and read the word. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Truly my soul finds rest in God. My salvation comes from Him. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a darle siempre al Señor nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. That we're going to give God our best worship and our best praise. Vamos a darle al Señor todo el honor y toda la gloria que Él se merece. We're going to give God the amazing honor and glory that He deserves. Y cuando sea tiempo de clamar, vamos a clamar con todas nuestras fuerzas. When it's time for us to shout and cry out, we're going to be able to do that. Pero cuando sea tiempo de escuchar las respuestas del Señor, que dediquemos nuestro corazón y nuestros oídos a que podamos escuchar su voz. When it's time for us to be silent, for us to be able to hear His voice. Así que los invito en esta noche a que si tal vez tú aún no conoces la voz del Señor, I invite you tonight that even though you don't probably know the voice of God, que tu oración sea hoy decirle, Señor, ayúdame a reconocer tu voz. that your prayer be that may I recognize your voice. Ayúdame a entender cuando tú me estás hablando Help me understand when you're trying to talk to me, y ayúdame a hacer tu voluntad. and help me do your will. Porque Dios, nada pasa, por decir así, nada pasa por casualidad. Because with God, nothing happens just to happen. Todo pasa conforme a un propósito. Everything happens for a reason. Así que agarrémonos del Señor fuertemente, confiemos solamente en Él y escuchemos su voz. So let's grab God really strong and hold to His word
and also listen to his voice. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie. You can go ahead and stand. Y como les decía, que hoy su oración sea no tanto, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, sino que hoy nuestra oración sea, Señor, ayúdame a escucharte. Ayúdame a entender, Señor, el mensaje que tú tienes, Padre Santo, para mí. Ayuda, Señor, a mi corazón a estar atento para que yo pueda, Señor amado, entender, Padre Santo, lo que tú me estás hablando. Oh, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gloria te damos, Señor Jesús, te damos honor, te damos honra a ti, mi Cristo. Gracias te damos, Señor amado, porque en todo momento, Señor, tú estás. Bendiciones, familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.